bienvenidos una vez más al programa Más Sociedad. Un gran abrazo a todos quienes nos están escuchando a esta hora por la Radio Agricultura, porque cuando las cosas se ponen feas, alguien te tiene que decir la verdad. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, queridos amigos? Me acompañan como todas las semanas Eduardo Cretón, abogado y ex convencional constituyente. Buenas. Y mi amiga también, Catherine Montalegre, ex constituyente también, Hola. abogada, que también está acá para conversar sobre un tema que en realidad es un tema que está siempre contingente a estas alturas del partido, ¿cierto? Que es el tema de pensiones. De eso vamos a hablar hoy día a propósito de este protocolo de acuerdo que firmó el gobierno con la oposición en relación a la tramitación de la reforma previsional, ¿cierto? Pero antes de partir quizás con eso, lo que es la polémica y lo que finalmente está proponiendo el gobierno y qué pensamos de cada uno de esos puntos, hablemos un poco del contexto en materia de pensiones, ¿verdad? ¿Cómo funciona nuestro sistema de pensiones? Y el sistema de pensiones chileno nos entrega hoy día, o está formado, ¿cierto?, por tres elementos. El ahorro individual obligatorio, que es el descuento que se hace mes a mes por parte de los trabajadores dependientes y también de los independientes, el 10%, el 11%, junto con las comisiones. El ahorro también voluntario de los trabajadores, que son los llamados APB, el ahorro previsional voluntario, y también un aporte solidario que quedó concentrado en lo que se denomina la PGU, ¿cierto? Antiguamente el pilar solidario. Exactamente, antiguamente lo que se conocía como el pilar solidario, que parte con la reforma de pensiones de Michelle Bachelet el año 2008, si no me falla la memoria, y que integraba dos elementos, ¿verdad? El pilar, el aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria. Y todo eso se concentra luego del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera en la PGU. Sí, acá hay que, disculpa Connie que interrumpa, pero creo que esto es súper importante para todos los que nos están escuchando. Aprovecho de saludarlos también, darle las gracias a todos los que nos siguen, que nos dan like ahí en el programa, que nos están escuchando en las casas. A mis fans. No, agradecerles porque hemos tenido buena recepción del programa y porque la idea de este espacio es precisamente abordar grandes temas, grandes preocupaciones de la sociedad chilena con un poquito más de profundidad y saliéndonos de la contingencia diaria. Y acá yo quería detenerte, Connie, porque la Connie está haciendo una muy buena explicación de los tres pilares, ¿cierto? Del aporte de los trabajadores, del aporte que hacen los empleadores y también del aporte del Estado. Y eso es sumamente relevante porque muchas veces se dice que en Chile existe un sistema que es privado simplemente. Y eso es falso, como pueden ver ustedes ahí en la gráfica. El Estado también participa hoy día a través de lo que se conoce como la PGU. Por lo tanto, hoy día en Chile tenemos un sistema mixto de pensiones, donde el foco está puesto, por supuesto, en el trabajador y los aportes que ellos pueden hacer. Ese es un punto bien relevante en términos de contexto para darte la palabra también, Kate, porque se dice mucho y parte un poco de la fake news, este tema de la consigna, de ciertos mantras que se repiten permanentemente y que son falsos, como sería, por ejemplo, el hecho de decir necesitamos introducir al sistema solidaridad, es decir, un porcentaje, por ejemplo, la cotización de usted, señor trabajador, que no se vaya a su cuenta individual, sino que también se vaya a un aporte solidario. Pareciera que no hay ningún aspecto de solidaridad, ¿verdad? Y para quienes nos están viendo por Agricultura TV van a poder ver la imagen que está atrás nuestro. Pero si no, es simplemente señalar de que hoy día hay un elemento de solidaridad que es bien relevante, como bien decía Eduardo, que es la pensión garantizada universal, la llamada PGU. Entonces es falso el hecho, para partir así, es falso el hecho de que no hay un factor de solidaridad entre medio. Kate. Y hay varios factores, y también aprovecho de saludar a la audiencia, quienes nos ven, pero efectivamente sumándome a lo que ustedes plantean, lo que plantea Eduardo, lo que planteas tú, Connie, hay muchas fake news, hay mucho eslogan, ¿cierto?, que no se basa en los datos o en los elementos técnicos, ¿cierto?, para la discusión en materia de pensiones, especialmente cuando tú ves estos movimientos, ¿cierto?, que en alguna vez se levantaron, que decían no más AFP, que las AFP roban, que las pensiones son bajas porque los de la AFP se quedan con la plata, etcétera. Y lo cierto es que existen varios problemas que, seamos súper claros.
En Chile, ¿cierto? Ya se van a cumplir este año 2024 100 años del sistema de pensiones chileno, y podemos destacar dos etapas, una buena, una mala. Y en la mala, ¿cierto? Antes de 1980 existía un sistema de reparto, un sistema en donde el trabajador entregaba, ¿cierto?, gran parte de su sueldo para poder pagar las pensiones de los jubilados, y no se invertía con esta plata. Entonces, cuando tú ves que luego de esto, ¿cierto?, se implementa un sistema de pensiones que logra que las personas puedan tener 3 veces el ahorro que han puesto en sus cuentas individuales, ves que esto ha permitido mayor crecimiento. Claramente uno no puede decir, bueno, todo es bueno, ¿cierto? Hay que ir mejorando las pensiones, ha sido una de las demandas que ha tenido la ciudadanía chilena por mucho tiempo, y eso busca en el sentido de decir, bueno, ¿sabes qué? Muchas veces pasa que los chilenos se jubilan y no tienen una jubilación que les permita tener una calidad de vida. Vemos como muchos adultos mayores, además de estar en la soledad absoluta porque muy pocos los visitan o no les alcanza con la pensión que tienen. La verdad es que es una preocupación que ha tenido por mucho tiempo la ciudadanía chilena, pero que se ha entrampado, ¿cierto?, en una discusión más bien ideológica que una discusión técnica, cuando tú ves que los problemas se han hecho innumerables comisiones, se saben cuáles son efectivamente los problemas, las lagunas previsionales, la falta de empleabilidad, o sea, que las personas tengan continuidad en lo laboral, en la baja cotización, etcétera. Y la verdad es que tú ves que los políticos muchas veces no hacen caso de las causas del problema, de por qué las pensiones hoy día son bajas, sino que más bien se entrampan en destruir el sistema, en cambiarlo totalmente o en no abordar las causas del problema, como por ejemplo aumentar la cotización, evitar las lagunas previsionales, etcétera, etcétera. A eso quizás quería pasar, porque el dato mata relato, ¿cierto? Y en ese sentido uno tiene que plantearse, bueno, ¿por qué las pensiones son bajas? Eso es algo que obviamente uno analiza a la luz del aumento de la esperanza de vida desde que partió el sistema, este sistema nuevo, que como bien decía la Cate, a partir del año 80 en adelante, y también uno entiende que son bajas desde un punto de vista de la llamada tasa de reemplazo, ¿cierto? Que es la diferencia o lo que uno se proyecta que va a ganar como jubilación o que va a obtener como jubilación versus el sueldo que tenía al momento de jubilarse. Pero el gran tema pasa por qué son bajas las pensiones. Entonces también aquí hay harto de fake news, hay harto de cuña, hay harto de consigna ideológica en términos de señalar, bueno, la culpa es de la AFP, no, la culpa es que en el fondo las lucas no garantizan la rentabilidad que tienen que garantizar, y esto más allá de una, comillas, defensa de un determinado sistema. El punto pasa por, como bien decía la Cate, pasa por identificar cuáles son las causas reales de esa expectativa frustrada de una jubilación que se esperaba que fuera más alta y que hoy día es más baja. Entonces, para darte la palabra, Eduardo, los elementos al menos centrales de por qué las pensiones hoy día son bajas, uno podría decir primero que es la baja tasa de cotización, es decir, el porcentaje que se destina del sueldo a la cotización, a la capitalización individual. Que no se ha aumentado desde que inició el sistema de pensiones. Exactamente, que no se ha aumentado desde que partió este nuevo sistema. En Chile es un 10, un 11% versus el resto de los países de la OCDE, que es un 18,2%. Hay una diferencia importante. Los actuales trabajadores están cotizando pocos años, por lo tanto hay poca densidad, baja densidad, altos niveles de informalidad laboral, bajo crecimiento de los salarios y por supuesto las lagunas previsionales, ¿verdad? Que son los periodos en que los trabajadores no han cotizado, ¿cierto? Claro. Entonces todo eso afecta por supuesto a la jubilación. Y para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, o sea, en la generación probablemente nuestros padres, nuestra abuela, una generación que partía trabajando a los 18 años. La generación de estos millennials que representamos nosotros parte de su vida laboral mucho después, estamos hablando de 25, 26, 25, 26 años, o sea, ya hay casi 10 años de diferencia entre una persona que estuvo cotizando constantemente, imaginando que no tuviese lagunas, versus una persona que ingresa hoy día al mundo laboral, sumado al otro problema, que es que este es un país que está envejeciendo, y está envejeciendo rápido. Claro, cuando se ideó este sistema, no teníamos la misma esperanza de vida que tenemos ahora. Yo creo que Chile se pegó un salto en temas de esperanza de vida muy fuerte en la década de los 90 hacia adelante. Y cuando esto se ideó, no pensamos que íbamos a tener una esperanza de vida que hoy día es de 83 años para las mujeres y de 78 años para los hombres. Y eso obviamente que genera que haya que, lamentablemente, como acá no nos gusta decir la verdad, hay que ahorrar más si es que vamos a vivir más. Si esa es la
Esa es la realidad de lo que ocurre en pensiones. Ahora, la Connie tocaba un punto que era súper importante y que yo creo que todos los que nos están escuchando están de acuerdo, que es que acá no se defiende un sistema por defender un sistema. Acá lo que se busca es encontrar el mejor sistema para garantizar las mejores pensiones hacia los futuros jubilados, digamos. Y en eso me hace mucho sentido porque salió hace poquito el informe del PNUD de Desarrollo Humano y que generaba este contraste entre Estado y mercado. Ahí siempre decía que la discusión en la élite chilena está entre el Estado y el mercado. Entonces, unos que lo quieren privatizar todo, otros que quieren estatizar todo, y eso como que genera ruido. Pero en realidad la inmensa mayoría de la sociedad, la más sociedad, digamos, no tiene un compromiso ideológico con esta fórmula. Y por eso es tan lamentable lo que uno ha visto en el debate de pensiones, porque uno de los puntos donde hay acuerdo, por ejemplo, en el debate de pensiones, es que hay que aumentar la PGU, exacto, obviamente con mecanismos que sean sostenibles en el tiempo, porque graduales, claro. Porque esto de aumentar la PGU siempre, si eso no tiene una correlación con las arcas fiscales, también un arma de doble filo. Exacto. Pero bueno, hay un consenso, diría yo, en aumentar la PGU, que era como en lo que mostrábamos esta parte del pilar solidario. Y lamentablemente lo que ha ocurrido en toda esta tramitación de la reforma es que el gobierno se ha negado a separar la reforma. Porque de hecho la oposición le ha dicho muchas veces al gobierno, votemos la PGU separado del resto de la reforma, de los puntos de cotización extra y todos esos temas que vamos a ver. Y el gobierno le ha dicho que no. Y le ha dicho que no porque el gobierno quiere meter todo en un pack. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de esto es un tema que es ideológico, que tiene que ver con el control estatal de la plata de los trabajadores. Y eso la verdad es que sobre todo después de los procesos constitucionales, vimos estos movimientos con Mi Plata No, ¿cierto? Que se movilizaron muy fuerte. Hay un consenso social en Chile en que la plata tiene que ser de los trabajadores. Y que a la mayoría de los chilenos no tiene un compromiso ideológico con que el Estado maneje las pensiones, sino que lo que la mayoría de los chilenos quiere es tener una mejor pensión. Y lamentablemente no se ha podido avanzar en gran parte por esta tosudez ideológica de no querer dividir la reforma de pensiones. Sí. Y seamos súper claros con eso que tú decías, Eduardo. O sea, en la Convención Constitucional, las personas que son partidarios del gobierno, ¿cierto? La coalición del gobierno, las personas que representaron al gobierno, ¿cierto? Las ideas de los partidos de la coalición en el Consejo, en el Consejo y en la Convención Constitucional, plantearon innumerables veces, ¿cierto?, que no querían que las personas sean dueños de sus ahorros previsionales, que tuvieran no la libertad. Había un exacto. No es tu platita. Había un convencional que lo dijo claramente en la prensa, ¿cierto? Decía, no es tu platita, ¿cierto? Y cuando tú veías efectivamente que ellos no estaban a favor de la propiedad de los ahorros previsionales, del derecho a elegir, de la heredabilidad de tus ahorros, la verdad es que tenemos bastante claro qué es lo que ellos quieren para Chile. Y eso se ha visto reflejado en la insistencia y la obsesión que tiene este gobierno, ¿cierto?, por seguir con este tipo de propuestas que no es lo que se ha acordado, y no es lo que se ha acordado ni siquiera en la Cámara Baja, porque insisten con el 3 y 3, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ese tipo de cosas ya se discutieron. Para quien no está escuchando, el 3 y 3 se refiere, claro, 3 puntos para la cuenta del trabajador y 3 puntos a solidaridad. O que muchas veces lo que ha hecho el gobierno es camuflarlo con estos famosos autopréstamos. Exacto. Y propuestas como, por ejemplo, el del Fondo Solidario o Seguro Social, que en cierta manera lo que buscan es que efectivamente se siga discutiendo sobre temas que ya en la Cámara Baja se habían discutido, vuelven a insistir ahora con este no solo protocolo, ¿cierto?, que busca fijar plazos para ir discutiendo, pero bueno, la pregunta es, ¿qué se va a seguir discutiendo? Se va a seguir discutiendo con la insistencia del gobierno en una propuesta que ya fue discutida en la Cámara Baja, rechazada en la Cámara Baja. ¿Cómo se va a seguir discutiendo en el Senado? Y la verdad es que no solo eso, sumémosle el rechazo que hubo en la Convención Constitucional, sumémosle que el sistema de reparto que existió en Chile con las cajas de previsionales también fracasó. Entonces, ¿por qué retroceder a algo que fracasó? ¿Por qué seguir insistiendo en algo que los chilenos no quieren, si lo que hoy día los chilenos quieren efectivamente mejores pensiones, pero no con la fórmula que está planteando la izquierda? Finalmente lo que importa es de que el gato mate ratones, no que no importa no importa de qué color sea, y al final por ahí pasa un poco el cuento, y el respeto también a lo que es el derecho de los trabajadores a aumentar su propio capital individual. Sí, y solo agregar eso, Connie, con efectivamente lo que tú planteas, que además la insistencia del gobierno no se condice
ni siquiera con lo que está pasando en otros países. O sea, la mayoría de los países europeos, ¿cierto? Que históricamente tienen, ¿cierto?, algunas circunstancias que hacen plantear un sistema de reparto, han ido avanzando todo lo contrario, hacia la capitalización, perdón. Entonces, uno de verdad no entiende cuál es el ánimo de este gobierno de seguir insistiendo en un sistema que ha fracasado en la mayoría de los países que se han planteado y que están avanzando hacia capitalización individual, y acá queremos retroceder. Es un poco recordar lo que pasó en España y lo que pasó en Grecia, ¿cierto? Cuando quiebran los famosos sistemas de reparto. Así Y es. por qué estos países europeos están cambiándose del sistema de reparto a un sistema, digamos, más bien donde se prioriza la capitalización. Mixto, como mixto de alguna forma. Claro, pero que en el fondo incorporando básicamente el se están concepto. viniendo hacia lo que nosotros estamos haciendo. Sí. El problema de Chile, muy bien lo decía la Connie, es que todavía tenemos un monto de ahorro que es muy bajo, un 10% está muy por bajo la OCDE. Claro. Y esas son cosas que nadie quiere decir, porque a nadie le gusta que le descuenten ese 10% No. del Oye, sueldo. Y está la típica discusión que tiene la gente cuando el bruto y el líquido, ¿ah? Exacto. Y duele, po, Oye, pero y hay que menos, ahorrar más. menos en época de campaña, ¿por qué político va a querer proponer que aumenten la tasa de cotización? O sea, Otra cosa que también se ha hablado mucho, que es aumentar la edad de jubilación también. La de jubilación. Exacto. Pero bueno, yo lo que quería ir es que la gente logre entender en la casa que estos países europeos se han venido hacia estos sistemas, más bien de capitalización individual o sistemas mixtos, porque los sistemas solidarios no dan, porque las poblaciones envejecen. exacto. Entonces, cuando tú tienes una pirámide invertida de población donde hay mucha adulto mayor y poca tasa de reemplazo, poco joven, la verdad es que no da para financiar eso. Y esto Así es. de proponer un sistema de reparto, que es como lo más puro, lo que le gustaría al gobierno, al final termina siendo un impuesto para nuestra generación, porque nuestra generación va a tener que cotizar muchísimo más para Así poder es. sostener a aquellos que están en la cúspide de la pirámide. Entonces, por eso los sistemas de reparto no funcionan y están destinados al fracaso, y hay evidencia empírica que así lo demuestra. Sin embargo, ahí vemos que todavía hay gente de la izquierda que sigue defendiendo esa idea del reparto. Efectivamente, así que, bueno, sobre el tema de la reforma previsional del gobierno, las polémicas que se están generando con eso, las propuestas también que se están planteando, vamos a conversar sobre eso en el segundo bloque de nuestro programa Más Sociedad. Denos unos minutitos y volvemos. Y estamos de vuelta en su programa Más Sociedad, porque cuando las cosas se ponen feas, alguien te tiene que decir la verdad. Así que acá estamos conjunto con Catherine Montalegre, con Eduardo Cretón, conversando del tema de pensiones, que sin duda es un tema que acapara la agenda de manera permanente, diría yo. Siempre vuelve. Y estuvimos conversando en el primer bloque sobre el sistema, sobre los cambios también que tuvo el sistema desde un sistema de las cajas... Las cajas previsionales al cambio del sistema de capitalización individual, que fue una revolución a partir del año 80 en adelante, y también dejamos enunciado, ¿verdad?, el tema de la reforma previsional que está presentando el gobierno y que está dirigida por una ministra del Partido Comunista, Janet Jara, ¿ya? Y quiero que toquemos un poco eso, y también a propósito de una noticia que salió hace una semana atrás, más o menos. El gobierno firmó con los representantes de la oposición en la Comisión de Trabajo del Senado un protocolo de acuerdo que fija un cronograma para la votación de la reforma de pensiones, debiendo terminar de revisarse la reforma por parte del Senado en enero del próximo año, enero del 2025. El objetivo, por lo menos de lo que hemos escuchado de los senadores oficialistas y también de la oposición, es de que esto es solamente un protocolo que tiene que ver con plazos, con tramitación, que posterga hasta después de las elecciones municipales la votación de este proyecto, y que no implicaría un acuerdo respecto del contenido, que eso finalmente es lo que más nos importa, ¿cierto? A ver, yo creo que esto de aplazar o que es un simple protocolo para votarlo después de la elección municipal, porque hay elecciones y no querer mezclar con elecciones, me parece una pésima idea. Y te lo digo, ¿por qué se lo digo? Porque yo creo que en la política uno tiene que estar disponible para que la gente conozca realmente lo que uno piensa. Entonces, esto de querer aplazarlo para que no genere polémica durante las elecciones,
A mí me parece que es un error porque yo prefiero que los políticos vayan de frente y digan, ¿saben qué? A mí no me gusta la idea del reparto o yo quiero un sistema de reparto. Y es parte del debate, de que la ciudadanía pueda elegir informada y que después le pueda cobrar la palabra a esos representantes. Entonces, esto de querer correrlo porque hay elecciones y para que no se politice el tema, bueno, yo creo que la gracia de una democracia es donde todos nos sentamos con el debido respeto, conversamos, pero el político también tiene muy clara su postura. Y yo creo que eso de querer hacerle el quite por un tema electoral no me parece en el fondo del asunto algo razonable. ¿Tú lo habrías sometido a votación ahora? Inmediatamente, o por lo menos no utilizaría la excusa de que hay una elección para tener que discutirlo después. Yo creo que, sobre todo cuando hay una elección, es cuando más la ciudadanía debiese saber qué es lo que opinan sus dirigentes políticos, para poder votar realmente informada en esas elecciones. De ese punto de vista a mí me parece mal. Ahora, yo creo que tenemos un problema en Chile. El gran problema en Chile es que hay una especie de... que nos falta entender el disenso. Como que algunos quieren que todo sea un acuerdo. Y yo creo que en la democracia no todo es un acuerdo. La democracia parte porque hay posturas distintas y diversas en la sociedad. Algunas serán más predominantes que otras, y eso es parte del juego democrático. Yo creo que la gracia de la buena política es cuando tú llegas a acuerdo en aquellas cosas en que hay acuerdo. Lo decíamos acá, todo el mundo está de acuerdo con que hay que subir las pensiones, y eso puede ser a través de la PGU, con cargo de impuestos generales, etcétera. Y en eso hay acuerdo, lo que pasa es que no lo han querido dividir, como decíamos antes. Pero también pueden haber disensos, y a mí me parece importante que en la democracia esos disensos se trabajen de manera correcta. Y por lo tanto esto de un protocolo de acuerdo para la votación, yo creo que el gobierno lo ha utilizado para decir falsamente que hay un acuerdo en materia de pensiones, cuando en realidad lo único que hay es un acuerdo sobre las formas en que se va a votar la reforma de pensiones, porque en el fondo yo veo que hay posiciones irreconciliables entre aquellos que creen que se tiene que aumentar la PGU, pero que la plata siga siendo de los trabajadores, que la cotización siga siendo individual, versus aquellos que están dispuestos a fórmulas donde hay una parte de esa cotización que va a dejar en la práctica de ser del trabajador y va a pasar ya sea a un autopréstamo o afortunadamente se dejaron de lado estas famosas cuentas nacionales, pero en el fondo una parte de la cotización que ya no es del trabajador. Y eso yo creo que la mayoría de la ciudadanía no está de acuerdo, y por lo tanto yo creo que inevitablemente hay posiciones irreconciliables en materia de pensiones, y que está bueno que la gente lo conozca, y que sean ellos los que juzguen finalmente a sus representantes. Sí, yo agregaría unos puntos más, especialmente con lo que dice Eduardo respecto del momentum para poder discutir el tema de pensiones. La verdad es que yo sumaría a eso otra complejidad, que de cara a las elecciones nace mucho del populismo, y por lo mismo sí, puede ser o no una buena excusa el tema de discutir un tema tan importante como el tema de pensiones de cara a una elección, pero a mí me preocupa que mientras más se alargue una discusión en tema de pensiones, empiezan a hacer estas propuestas populistas por parte de los mismos políticos o los candidatos, y por qué no también de los diputados, viendo de cara a las próximas elecciones, ¿cierto?, a la reelección, con el tema de los retiros. Hemos visto cómo en los últimos años, ¿cierto?, muchos diputados que uno pensaría, ¿cierto?, tienen que votar bien o que no creen en este tipo de fórmulas, han votado a favor de cara a las elecciones. Y la verdad es que ya se escucha con fuerza un sexto retiro. He visto a varios apuntando a ese tema. Bueno, la principal vocera es Pamela Giles, ¿cierto? Pero de repente estas personas que especialmente están fuera de los partidos políticos o que caen en mucho de esta demagogia, bueno, y para qué decir el gobierno, que cuando les conviene están a favor de esto y cuando no están en contra, como bien lo ha planteado el presidente Gabriel Boric y por qué no el ministro Marcel. La verdad es que a mí me preocupa respecto del momentum. Yo creo que independiente del momento en donde se discuta la reforma previsional, tiene que siempre priorizarse lo técnico por sobre lo ideológico. Y en eso yo espero que todos los parlamentarios, especialmente, al menos yo que formo parte de un partido político, los de mi sector, estén votando bien. Y en ese sentido, dos puntos también con lo que decía Eduardo, respecto a los buenos acuerdos. Yo concuerdo contigo, o sea, hoy día se ha creado una lógica, pareciera, ¿cierto?, que se tiene que llegar a acuerdo. Es que se tiene que llegar a acuerdo, aunque sea un mal acuerdo, se tiene que llegar a acuerdo. Y bueno, la ciudadanía estaba muy de acuerdo con una nueva constitución, pero no con una mala constitución, y por algo la rechazó. Entonces quienes nos representan tienen que tener clarísimo que claramente la ciudadanía puede querer un acuerdo o un buen acuerdo en una materia,
pero eso no significa cualquier acuerdo. Y en eso, vuelvo a reiterar, yo creo que los conocimientos técnicos tienen que estar por sobre la ideología. Y en lo último, yo creo que el gobierno está, pero obsesionado con lograr algún avance en alguna materia, porque la verdad es que ha fracasado en todo lo que ha tratado de dirigir. Sus grandes reformas han fracasado. La reforma tributaria, recordemos que el año pasado se les cayó la idea de legislar, y no por votos de la oposición, por votos de ellos mismos. La abuela Pamela Gil estaba agarrado con algunos, y le faltaron sus propios votos para aprobar siquiera la idea de legislar. Esa era una de las grandes reformas que prometían. La otra grande reforma era en materia de pensiones, y hasta ahora bueno, el tema constitucional, no hay... Bueno, también sin ir más lejos, fracasó el cambio constitucional. En materia tributaria todo parece indicar que si es que se avanza en algo, va a ser en materia de elusión, digamos, y no en aumentar los impuestos, porque yo creo que un país que está creciendo como está creciendo, es difícil aumentarlo. O que no está creciendo, digo, básicamente. Claro, que está creciendo, pero y celebramos que pedale. Y celebramos no decrecer. Claro, el 0,2% del año pasado el gobierno lo celebró con bombo y platillo, digamos. Oye, yo quería entrar en un punto relativo a eso para preguntarle a la Connie, especialmente por ser una gran profesora de Derecho Constitucional. ¿Eh? Nosotros somos constitucionales, pero, o sea, somos ex constituyentes, pero la Connie es una gran profesora constitucional. Entonces, en ese punto, ¿qué otros colorarios implica una reforma de pensiones como la está planteando el gobierno? Porque muchas personas se entrampan en la discusión de si es que se va a aumentar o no se va a aumentar la pensión, en cuestiones más bien técnicas, pero también tiene mucho que ver con derechos reconocidos constitucionalmente hoy día que se podrían transgredir con esta reforma de pensiones. Sí, de todas maneras, yo creo que acá hay, no sé si ustedes se acuerdan, pero la izquierda siempre habla de estos conceptos como retrocesos civilizatorios, ¿se acuerdan? Que es como un retroceso civilizatorio cuando uno propone algo que es distinto a lo que ellos piensan. Bueno, exacto. Yo creo que hay un cierto acuerdo civilizatorio y por lo tanto sería un retroceso civilizatorio siguiendo esa misma nomenclatura, el hecho de valga la redundancia, retroceder en temas que ya la ciudadanía ha sido súper clara. Y yo creo que la mejor expresión de esa voz de la ciudadanía fue precisamente el rechazo con el 62% del primer borrador o de la primera propuesta constitucional, porque ahí, si hay uno de los temas que fue central, y tú lo recordabas bien, Eduardo, fue el movimiento Con Mi Plata No, donde se planteó muy claramente la propiedad sobre los ahorros previsionales. Los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales. Así es. La heredabilidad, ¿cierto? Que eso se da fundamentalmente con la fórmula del retiro programado, ¿cierto? El hecho de que yo tengo mis fondos, son mis ahorros previsionales, y en caso que, llega a morir, mis herederos se quedan con eso, salvo que opte por otra vía, que modalidad, es lo que se denomina la renta vitalicia, pero en principio, ¿cierto? Retiro programado. El derecho de poder administrar también, o del derecho a elegir quién administra mis ahorros previsionales, y el hecho que el Estado no se meta con mis ahorros. Yo creo que esos 4 elementos que fueron claves en la discusión del primer proceso constitucional están amparados por derechos fundamentales, como el derecho de propiedad, como es también, está bien el derecho obviamente a la seguridad social, pero donde se establece también la libertad de poder elegir quién te va a administrar tus ahorros, y por lo tanto esos 2 elementos son importantes. ¿Y por qué son importantes también, especialmente en una discusión como esta, por algo que estábamos conversando antes? Acá hay una obsesión ideológica permanente que tiene el gobierno y que tiene la izquierda con diferentes ámbitos de la vida. Y uno de esos es precisamente el tema de pensiones, pero esto se enmarca en una cuestión mucho más macro, de poner al Estado en el centro, que el Estado sea más grande, y la despreocupación por la persona, la despreocupación por la familia, la despreocupación por parte de la sociedad civil. Lo único que importa acá es el Estado, el fortalecimiento del Estado y meterle lucas al Estado, como sea, ¿ya? Y finalmente todo esto que se está discutiendo en términos de que parte de los ahorros de las personas, parte de fruto de su trabajo, se vaya a, comillas, solidaridad, implica, en términos bien simples, no solidaridad, sino que implica un impuesto al trabajo que va directo, ¿cierto?, a las cuentas del propio Estado. Entonces, yo creo que todos estos conceptos que pueden sonar muy bonitos, como el préstamo, no los puntos que sean la solidaridad, la realidad, ¿cierto?, es de que eso tiene una lógica. Hay detrás una agenda que se ve manifestado en diferentes áreas, las pensiones es solamente una de ellas. Y que es claro que uno no puede desconocer eso, y ni tampoco desconocer con quién estás conversando. Claro. Si tú tienes claro que en la práctica con quién estás conversando, cree en eso. Entonces ahí la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta propuesta
del gobierno que busca, que está luchando por esos puntos adicionales que se vayan a solidaridad, ¿están pensados en mejorar las pensiones realmente? ¿O en realidad están pensados en otra cosa? Yo creo que quizá es el análisis que también uno puede hacer. A ver, yo quería referirme a un tema completamente aparte que tiene que ver con esto de que al chileno en general le gusta poder elegir. Y el chileno, y vuelvo a lo que decía un poco antes, el chileno no tiene un compromiso ideológico muy fuerte ni con el mercado ni con el Estado, sino que lo que le importa finalmente es que las cosas funcionen y funcionen bien. Exacto. Y se hagan bien. Y para eso el chileno siempre hay un consenso que está muy instalado en Chile, por eso el nombre de este programa es Más Sociedad, que es la colaboración público y privada. Entonces, en esa colaboración, cuando andan bien las cosas funcionan, se hacen bien, y eso el chileno lo tiene muy, muy arraigado. Y en materia de pensiones pasa eso. Lo que quiere el chileno, por una parte, es que sus ahorros sean suyos, ser dueño de esas cotizaciones, y por otra parte es que en el fondo las pensiones mejoren. Y sabemos que tenemos un compromiso con que las pensiones mejoren, porque cuando uno ve los números, la verdad es que son bien paupérrimos. Acá yo tengo un par de datos. Por ejemplo, que el 47% del hombre y solo el 17% de las mujeres cotizó por más de 30 años. Lo que explica en gran parte la baja de pensiones, o sea, las bajas pensiones. En las mujeres la mediana, es decir, el monto de pensión que recibe la mitad de los pensionados, es de 262.000 pesos. O sea, hay que ser también realistas con esto. O sea, que la mitad de las mujeres reciba 262.000 pesos es una pensión bajísima. Claro. Es una pensión que no alcanza, digamos, como está el costo de la vida, no alcanza para lo básico siquiera. Y en el caso del hombre un poco más, porque los hombres cotizan más años y porque por lo general están más abiertos o más involucrados en el mercado laboral, es de 368.000 pesos. Entonces hay un problema con las pensiones fuerte en nuestro país. El tema es cómo lo solucionamos. Y ahí es donde están todas estas visiones distintas. Algunos que quieren que esos trabajadores que ya reciben poca pensión, además no sean dueños de una parte de esa pensión. Y yo creo que en ese sentido hay que valorar el consenso que existe en Chile de que las cosas se hagan bien y que se le permita elegir a las personas. Y yo en eso tengo una pequeña discrepancia con varios de los que están más metidos, digamos, en la reforma de pensiones, que tiene que ver con que el sistema de pensiones en el fondo sirve porque esa plata que uno cotiza, las empresas la invierten en el mercado de acciones. O sea, es el gran activo de cómo se mueve el mercado financiero en Chile y en todos los países que tienen sistemas de Y que pensiones, genera rentabilidad. que es el ahorro y que genera rentabilidad. De hecho, en esta materia hay que decirlo, las AFP han sido muy buenas en materia de rentabilidad de esos fondos. Cuando de hecho, si usted ingresa a la página de su AFP, le sale cuánto ha aportado usted y cuánto le ha generado la inversión de la AFP, y en eso ha funcionado bien. Bueno, hoy día hay distintos fondos, y los fondos dependen del riesgo que uno asume. Entonces, si uno quiere arriesgar más en el mercado, puede poner su ahorro en ese fondo que arriesga más. Bueno, en la mayoría de los países lo que se ha hecho es que se ha ido eliminando esta lógica y han pasado a una lógica en el fondo donde, dependiendo de la edad, te ponen en un fondo. Y eso es algo que está discutiendo la mesa técnica, de pasar ese sistema donde tú ya no puedes elegir dónde pones tu ahorro, sino que dependiendo de tu edad va a un determinado fondo. Para los más jóvenes, más riesgoso; para los más adultos, menos riesgoso. Bueno, a mí eso no me gusta, porque yo quiero que la gente pueda elegir. Y si quiere tener un fondo más riesgoso, bueno, es parte de la libertad de las personas de poder poner su fondo. Pero ahí tú te das cuenta en esta discusión que el área chica, digamos, pero lo importante que es poner sobre el debate la capacidad de elegir de las personas y que no sea el Estado quien tome muchas veces decisiones por ello. Sí. No, y en ese punto, especialmente cuando tú dices, oye, los chilenos hoy día pueden elegir, yo creo que hay dos cuestiones muy relevantes. Lo primero, qué bueno que estemos hablando de este tema en un programa que las personas puedan informarse un poco más del sistema de pensiones que tenemos en Chile, porque me pasa mucho que las personas muchas veces no conocen cómo funciona nuestro sistema de pensiones, no saben muchas veces que tienen esa libertad para poder elegir el fondo y el nivel de inversión que se puede generar con sus ahorros, y creo que eso es clave que esta sea una conversación en la mesa, que sea una conversación con los amigos, que sea una conversación con los papás, porque yo por lo menos que he tenido la posibilidad de repente de conversar estos temas con mi papá, especialmente, lo hablamos para la convención, que fue un debate bien álgido el tema de pensiones, era como un fantasma, te aparecía en los sueños, en las pesadillas, en todos lados, y qué bueno que se siga debatiendo y que hayamos podido debatir en la convención, especialmente con tanta profundidad sobre este tema, porque cuando yo hablaba con mi papá, yo le decía, bueno, pero, a ver, papá, ¿cuál es tu monto de pensiones? Y la verdad es que no era muy alto, mi papá ha sido independiente toda su vida, es pequeño agricultor,
Y él me decía, pero aunque fueran 10 lucas, quiero que sean mías, que el Estado no le meta la mano. Y cuando tú hablabas con los convencionales de izquierda, ellos normalmente te decían, sí, es que los ricos que nos quieren que les metan la mano, ¿cierto?, en la cotización. No, o sea, aquí los chilenos quieren ser dueños de sus ahorros, aunque sean 10.000 pesos. Quieren elegir quién los administra porque están cansados, ¿cierto?, de que los que están en el Estado, los que están en el poder, normalmente... pucha, jueguen flamenco, como dicen algunos vulgarmente, que mueven la mano por acá y mueven la mano por allá y muchas veces meten la mano en el bolsillo de los chilenos. Están cansadísimos de eso, entonces creo que hay que tener ojo, porque si por algo los políticos están queriendo, y me acordé con lo que tú decías, Connie, que tú decías, bueno, quieren más Estado, menos sociedad, quieren los políticos meter la mano probablemente en el bolsillo, y especialmente yo... quiero citar una frase que escuché el otro día en Radio Duna de Osvaldo Andrade, que lo decía claramente, así que no lo decimos nosotros, ahora lo dicen ellos. Por esto, por la reforma previsional. Sí, lo dicen ellos, dice, lo que subyace en el proyecto de pensiones es un gran dilema político, y es quién controla el poder. Sí, son demasiadas lucas. Lo dicen clarísimo. Ese es el botín que muchos políticos se quieren llevar para la casa. Y que se lo han llevado también en otros países, ¿verdad? Y de hecho quiero tocar un poco ese punto porque una de las ideas que está dando vuelta en relación a la reforma previsional es decir, vamos a aumentar 6 puntos la cotización, ¿cierto? O sea, para pasar a 16%, para acercarse más a esto que estábamos hablando antes de los países de la OECD, que el promedio es 18,2, según recuerdo, 18,2%, y que parte de ese 6% adicional sea un porcentaje que se vaya a una suerte de autopréstamo o préstamo, ¿cierto? Así es. ¿Y en qué consiste eso? En simple significa que un porcentaje, 2 puntos, por ejemplo, se puedan ir a préstamo de tal manera de mejorar las actuales pensiones y luego el Estado te la devuelve. Te lo devuelve más adelante, ¿cierto? Yo la verdad es que creo que es cuando tengamos plata se lo devolvemos, a ver si es que hay. Yo de verdad no. Cuando escucho esto, yo en serio cuando lo dicen, yo pienso que se van a reír después. Oye, es risible, ¿no? Creer de que el Estado después te va a devolver esta plata, no, es que va a estar en un papel. Oiga, yo me acuerdo que estuve en la oficina de un diputado, no sé si ustedes se acordarán, en el centro de Santiago, que tiene enmarcado una especie como de papel de reconocimiento frente a la expropiación del campo, que decía, esto es pagadero como al 2030, y no me acuerdo cuánto era, pero pagadero del 2030 y ahí está enmarcado, ¿no? ¿Por qué? Porque y muchos todavía siguen esperando que se los paguen, todavía está digamos. esperando que le paguen por la indemnización, por la expropiación del campo. Entonces, creer de que el Estado te va a devolver plata, o sea, Así este es. Estado, o sea, este gobierno, o gobiernos como este, yo lo encuentro, pucha, de una ingenuidad tremenda. Que además volvemos a la discusión de fondo, porque si lo que se busca es aumentar las pensiones actuales, ¿por qué no hacerlo, como la lógica indica, con cargos a los impuestos generales? ¿Ah? Claro, es súper simple. O sea, todos Así estamos de es. acuerdo que hay que aumentar la PGU, perfecto, se requiere que el fisco recaude más para poder pagar esas pensiones. Entonces, ¿por qué no hacerlo a través del cargo general a la nación, donde todos pagan impuestos, digamos, y no con cargo a la plata del trabajador? Y yo creo que la vuelta es más corta incluso, digamos. Ahora, eso nos lleva a otra discusión, porque la izquierda lo que te dice, bueno, es que si queremos mejorar las pensiones, entonces hay que subir los impuestos. No, señor. Yo creo que lo que hay que hacer es crecer más, no subir los impuestos. Porque cuando tú tienes un país que crece a un 5%, es decir, casi 5 veces lo que estamos creciendo ahora, bueno, este año se espera algo así como un 2,5, bueno, el doble de lo que crece ahora, evidentemente que la recaudación fiscal es mucho más. Entonces yo creo que acá también hay que decirle a la gente izquierda que nosotros sí queremos subir las pensiones, lo queremos hacer con cargo a los fondos generales de la nación, pero para eso estamos muy conscientes que el país necesita volver a crecer. No se necesita una reforma tributaria nueva. Lo que se necesita es volver a poner el país en marcha, a que tengamos un crecimiento ojalá sobre el 4% anual, porque ese crecimiento sobre el 4% anual significa mucha recaudación más para el Estado. Y eso se logra... Y sacarle grasa al Estado también. O sea, evidentemente, eso digamos. pareciera que eso Pero no yo es creo que el tema de lo poco que ha recaudado el Estado con las reformas tributarias no ha sido correcto. O sea, el crecimiento se frenó con la reforma de Michelle Bachelet. Si nosotros hoy día estaríamos creciendo un 5% o un 4%, estaríamos recaudando mucho más impuestos de lo que estamos recaudando hoy en día. Y con eso podríamos financiar mucho más pensiones dignas para los chilenos. Por eso también es importante que la PGU vaya asociado a esto.
aumentar la PGU en la medida en que el país recauda más. Yo al menos creo que la fórmula de recaudar más es a través del crecimiento, de poner el país en marcha, terminar con la permisología para que las empresas vuelvan a invertir en el país, más que nuevamente pegarnos una reforma tributaria. Pero es súper simple la discusión. En vez de sacárselo a los trabajadores, a la cuenta fiscal del Estado, digamos. Así es. Bueno, y se nos pasó volando este segundo bloque, así que nos vamos a ir a una pausa para llegar al último bloque, el preferido nuestro, que es la hora de la verdad. Así que no se vayan, espérenos ahí un par de minutos. Y estamos de vuelta en su programa Más Sociedad, porque cuando las cosas se ponen feas, alguien te tiene que decir la verdad. Y estamos conversando sobre el tema de pensiones. En realidad estamos hablando de todo un poco, pero acotándolo, ¿cierto?, el tema de pensiones, y que tiene que ver fundamentalmente con muchas veces estas obsesiones ideológicas, esta tosudez ideológica que tiene cierto sector que hoy día nos gobierna, y que también se ve traducido en el tema de pensiones. Hemos hablado finalmente de qué tipo de sistema tenemos que tener para que las pensiones puedan aumentar, y cuáles también son las malas ideas que muchas veces se pretenden instalar. Y en ese sentido estamos viendo de que hay distintas fórmulas que se están planteando en la reforma previsional del gobierno de Gabriel Boric y de la ministra Janet Jara, y que todas involucran o implican un porcentaje que se vaya a, comillas, solidaridad, o comillas, ¿cierto?, que se vaya al Estado, que después se va a devolver, que todos sabemos que eso probablemente no va a ser así. ¿Algunas palabras final en esa línea, Kate, antes de pasar a la hora de la verdad? Lo primero es que, o sea, hacer un llamado a los chilenos para que estén súper atentos a este tema, porque es un tema muy relevante que envuelve derechos fundamentales, que envuelve el futuro de nuestras pensiones, pero especialmente porque, a ver, aquí tengámoslo súper claro, la izquierda quiere reparto, y le puede poner cualquier nombre, le va a poner solidaridad, autopréstamo, le va a poner fondo solidario. Van a escuchar diferentes conceptos para envolver la careta del reparto. Bueno, le dicen democracia en crisis a lo que está pasando en Venezuela, así que no nos sorprendamos, pero efectivamente la izquierda quiere reparto, y el reparto no funcionó en Chile. El reparto es cáncer. Lo han dicho claramente algunos diputados que efectivamente saben cómo funciona el sistema de reparto en diferentes países del mundo, y efectivamente el reparto no ha funcionado en Chile, y no funciona. ¿Por qué? Porque primero es contranatural con las mismas personas. O sea, ¿quién va a motivarse si hoy día ya no te motiva cotizar, para tu futuro? Muchas veces cuesta que las personas prefieren, por ejemplo, trabajar en negro para no cotizar. No quieren que le aumenten el número de el monto de cotización. Entonces, imagínate cuando tengas que cotizar para otro, para pagar la jubilación de otro. Entonces, en este caso en específico, el reparto no funcionó en Chile porque efectivamente las personas, ¿cierto?, además de tener poca empleabilidad en esos tiempos, no cotizaba el monto, no cumplía con las condiciones. Muchas veces el monto de cotización, la persona no cumplía con las condiciones para poder obtener la pensión. Pasaba también lo que decía Eduardo, la población comenzó a envejecer, y por lo tanto no iba a existir el financiamiento suficiente para poder pagar esas pensiones con ese sistema de reparto. Y finalmente, además, ese sistema de reparto no permitía la rentabilidad que hoy día sí tenemos con el sistema de capitalización, que mejoró los problemas que tenía el sistema anterior de cajas previsionales, que permitió además un mayor crecimiento, ¿cierto?, económico en nuestro país, con la inversión, etcétera. Y esa misma rentabilidad hoy día está en la mayoría de los números en 3 veces el ahorro el monto que uno coloca, ¿cierto?, en tu cuenta individual, con la inversión que se hace en los fondos. Entonces, cuando tú ves que el sistema anterior ya no funcionó, que este sistema está funcionando pero tiene deficiencias, y esas deficiencias hay que mejorarlas, lo importante es que esas cosas se mejoren y no que se destruya un sistema que está funcionando relativamente bien, pero que tiene que hacerse mejoras. Diría a quien se le atribuye, ¿cierto?, la gran creación del sistema de pensiones, Pepe Piñera, todo es perfectible. ¿Por qué no perfeccionar, ¿cierto?, un sistema que hoy día podría ser mejor para los chilenos en vez de destruirlo? Y por último, solo decir una cosa, aquí es elemental entender que hay
una gran discusión que está en juego, que son derechos fundamentales ya adquiridos. Con un sistema de reparto, esos derechos podrían desaparecer. Yo, antes de pasar a nuestra querida hora, la verdad quería plantear un punto más que tiene que ver con la falta de previsión con lo que se abordan los temas. Yo creo que muchas veces cuando uno está en política aborda los temas muy tangencialmente o lo aborda muy sobre la marcha, cuando en realidad este es un problema que sabemos que nos va a acompañar siempre. Y que si no hacemos algo para mejorar las pensiones hoy día, probablemente vamos a seguir arrastrando este problema para mañana. Y por lo tanto hay que pagar los costos y hay que decirle la verdad a la gente. Me estoy adelantando un poquito a la hora de la verdad, pero hay que decirle a la gente que vamos a tener que cotizar más. Tú no puedes pretender tener una buena pensión si nunca ahorraste en tu vida. Y aquel que no trabajó durante su vida no puede pretender que el resto le pague esa pensión o le pague una pensión en la que él no aportó. Y por lo tanto yo creo que acá lo que hay que hacer es darle las condiciones a la gente para tener un mercado laboral que avance en formalidad, porque eso también son derechos de los trabajadores, que le dé oportunidades a la gente de poder emplearse. Yo creo que no hay nada más terrible que no tener un trabajo y sentir que uno no puede llevar el sustento a la casa. Así es. Y un sistema que permita que esos sueldos también sean más altos, en la medida en que el país se pone en marcha y genera innovación, genera trabajo, que genera crecimiento para poder tener buenas pensiones. Pero la falta de previsión con la que se aborda este tema a mí me parece que de verdad es bien complejo, porque, como decía la Cate, mucha gente prefiere no me pague las cotizaciones, páseme eso porque quiero tener más plata hoy día, pero no estoy pensando cuando tenga 60, 70, 75 años de vida. Efectivamente, ¿cierto? Bueno, pasemos a la hora de la verdad. Yo quizás abro un poco los fuegos en esto y decir a propósito de algo que decía Eduardo antes, de que pasa mucho con autoridades, con políticos, de que toman ciertas decisiones pero no pagan las consecuencias de esas decisiones que toman. Entonces, en esto, a propósito de esta nueva irrupción de la expresidente Michelle Bachelet, que llega como una suerte como de Madre Teresa Calcuta, así como una cosa así como canonizada a salvar a la izquierda, no está de más recordar que fue en el gobierno de Michelle Bachelet donde se aprobó una reforma tributaria que terminó estancando el crecimiento del país, que fue en esa reforma o en ese gobierno en que se llevó adelante la reforma educacional que le quitó los patines a los niños, donde teníamos un ministro de Educación que planteaba que los papás elegían los colegios por el nombre en inglés que tenían los colegios, tratando de interdictos prácticamente a los padres. Fue esa reforma educacional la que estableció la tómbola. Fue en ese gobierno de Michelle Bachelet donde se hicieron las reformas políticas que han terminado debilitando y básicamente precarizando lo que es la calidad de la política. Por lo tanto, esto no puede ser un antecedente más. Yo creo que y no puede ser un tema más donde finalmente se tome una decisión y no se paguen las consecuencias por esas decisiones que se toman. Ya lo hemos visto en el pasado con el tema de los retiros del 10%, se advirtió lo que podía pasar con los retiros del 10%, particularmente la inflación, el aumento del costo de la vida. Bueno, pasó lo que todos dijimos que iba a pasar y hubo parlamentarios de oposición, de derecha, ¿cierto?, que votaron a favor de esos retiros. Yo, en la hora de la verdad, simplemente plantear de que los acuerdos no siempre son buenos. Hay buenos acuerdos y hay malos acuerdos. Y llegar a un acuerdo para una reforma menos mala, de tener que, comillas, ceder por algo menos malo, eso hoy día no es aceptable. No debiera ser nunca aceptable, pero no es aceptable. Hoy día hay y están las condiciones para poder llegar a un acuerdo, sí. Tanto la izquierda como la derecha quieren que haya una reforma de pensiones. Quieren que se aumenten los puntos de cotización y estamos de acuerdo con que puntos adicionales vayan a la cuenta individual. ¿Por qué no llegamos a acuerdo en eso? Así es. ¿Por qué no llegamos a acuerdo en eso? Entonces, el llamado y en esta hora la verdad es a ser serios en este debate y a los parlamentarios de que evidentemente aquí la gente va a tener finalmente la última palabra el próximo año en las elecciones parlamentarias. Así es. Oye, me sumo a las palabras de la Connie, especialmente con
con estas frases tan, no sé, significativas que han quedado en el subconsciente de las personas, desde el bajemos de los patines a los niños, ¿cierto? El metámosle la mano al bolsillo a las personas, avanzamos al no es tu platita y otras tantas frases de estos gobiernos de izquierda, ¿cierto? Que no han pagado por las consecuencias de lo que han promovido y que siguen promoviendo este tipo de ideas que le hacen muy mal a Chile. Y en ese sentido, decirle a la ciudadanía un poco lo que conversamos en programas anteriores, cuando tú le entregas más poder al Estado, te estás quitando a ti libertades, te estás quitando derechos. Y la verdad es que en este caso en específico, hay que empezar a preguntarse, bueno, ¿y quién va a administrar los ahorros de fondos de pensiones si es que hay un fondo solidario? Si es que en cierta manera se crea una AFP estatal, si es que en cierta manera los ahorros previsionales pasan en manos de administración del gobierno. ¿Qué funcionarios? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántos edificios gubernamentales se van a construir? ¿Cuánta plata de nuestros impuestos se va a invertir en pagarle a muchos ciertos apitutados, como lo hemos visto en este gobierno, para que estén ahí con nuestros impuestos ganando un sueldo sin hacer nada más que crear más burocracia? Creo que eso es importante tenerlo en consideración. Lo segundo que es importante tener en consideración es que efectivamente hay que defender derechos y libertades como el derecho a la propiedad sobre tus ahorros, la libertad de elegir. Y no solo elegir quién administra tus fondos, sino en qué medida se van a administrar, tal como decía Eduardo. Y por último, especialmente que las personas entiendan que en el Estado la plata no se administra bien. Y en este gobierno, ¿para qué decir? Porque al final mucha plata se ha perdido, especialmente pagando pensiones a violentistas y octubristas, y por lo tanto también algunas a fundaciones como la Democracia Viva. Así que yo espero especialmente que las personas elijan esta vez más libertad, más sociedad y menos Estado. Se nos pasó volando el programa, así que la verdad es de que este es un tema que da como para varios programas, pero tratamos de simplificarlo lo máximo posible y conversar de todos los temas relevantes a propósito de la reforma de pensiones. Así que muchas gracias, Kate, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos quienes nos están escuchando a esta hora. Gracias, por supuesto, al equipo de producción y nos vemos la próxima semana. Chao.